Buen día chicos, espero se encuentren bien. Continuando con nuestro curso de estática en el tema de equilibrio de la partícula, en esta ocasión voy a resolver un ejercicio más. Es el ejercicio F2-12 del libro de estática de Hibbeler de la 12ª edición. Bien, vamos a leer lo que nos dice el enunciado. Nos dice, determina la magnitud de la fuerza resultante, así como su dirección θ medida en sentido contrario al de las manecillas del reloj desde el eje X positivo. Bien, antes de iniciar sobre el ejercicio, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos por aquí tres fuerzas que actúan sobre este segmento de estructura. F1 con un valor de 15 kN, F2 con un valor de 20 kN, y para F3, aquí el libro no nos indica la unidad, aquí únicamente nos indica el prefijo kilo, pero son 15 kN. Y bueno, podemos ver que en función del marco de referencia que ya nos está proporcionando el ejercicio, F1 y F3 tienen una inclinación respecto al eje X, y nosotros necesitamos el ángulo que va a tener respecto a ese eje para poder descomponer las dos fuerzas. Podemos ver que para F1 y para F3 nos da estos dos triángulos y su relación de lados. Esa relación de lados nos puede servir para calcular el ángulo que tienen respecto al horizontal. Vamos a revisarlo rápido. Los dos triángulos tienen un cateto opuesto de 3 y un cateto adyacente de 4. Esto para calcular el ángulo que tienen respecto al horizontal. Aquí igual, tiene 3 y 4 como cateto opuesto y cateto adyacente. Así que para calcular el ángulo alfa le voy a llamar, debemos usar la función trigonométrica que me relaciona esos dos catetos. Sería la tangente. Sería tangente inversa de 3 entre 4. Listo, y aquí indiqué los ángulos que tiene F1 y F3 respecto a la horizontal. Es de 37 grados. Y bueno, lo que nos pide el ejercicio es calcular la fuerza resultante que nos formarían estas tres fuerzas de aquí. Y su ángulo θ, su dirección medida desde el eje X positivo X en sentido antihorario. Y bueno, para calcular esta resultante, primero necesitamos calcular la fuerza resultante que hay en el eje X y la fuerza resultante que hay en el eje Y. Por eso vamos a utilizar estas dos ecuaciones de aquí. Nos dice que la fuerza resultante en el eje X va a ser igual a la sumatoria de fuerzas en el eje X y la fuerza resultante en el eje Y va a ser igual a la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Antes de iniciar a resolver el ejercicio es muy importante ubicar el marco de referencia que vamos a trabajar. El ejercicio aquí ya nos lo está proporcionando. Por aquí tenemos el eje Y positivo y aquí tenemos el eje X positivo. Eso nos va a servir para indicar los signos que le corresponden a nuestras fuerzas cuando las ubiquemos en nuestra sumatoria de fuerzas en estas dos ecuaciones. Entonces vamos a iniciar. Primero voy a calcular la fuerza resultante en el eje X y esa me va a caer de la siguiente manera. Así que la fuerza resultante en X debe ser igual a la sumatoria de fuerzas en el eje X. Podemos ver que F1 y F3, en función del marco de referencia que estamos trabajando, tiene componente tanto en el eje X como en el eje Y, pero para esta ecuación únicamente yo necesito la componente de cada una de estas dos fuerzas en el eje X, entonces debemos descomponerla. Y bueno, eso es sencillo. Primero voy a descomponer esta fuerza F3 en el eje X y podemos ver que esa componente de F3 en el eje X va hacia la derecha, le corresponde un signo positivo. Sería 15 kilonewtons positivos por el coseno del ángulo que tiene respecto al horizontal, que sería el de 37 grados. Ahora voy a indicar la componente de F1 en el eje X. Esa componente también va hacia la derecha, entonces también le corresponde un signo positivo. Entonces sería más F1, que también tiene un valor de 15 kilonewtons, por el coseno del ángulo que tiene respecto al horizontal. Sería ese mismo, de 37 grados. Al hacer esa operación, la fuerza resultante en el eje X nos daría un valor de 24 kilonewtons. Listo. Ya tenemos la fuerza resultante en el eje X. Ahora nos falta calcular la fuerza resultante en el eje Y. Entonces eso va a quedar de la siguiente manera. La fuerza resultante en Y debe ser igual a la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Bueno, vamos a revisar aquí rápido nuestro diagrama de cuerpo libre. Podemos ver que la fuerza 2 está totalmente vertical hacia arriba, así que únicamente tiene componente en el eje Y. Entonces sería más 20 kilonewtons, ¿sí? Eso va hacia arriba, en el eje Y le corresponde un signo positivo. Más 20 kilonewtons. Y estas dos, F1 y F3, tienen componente en el eje Y, pero podemos ver que la componente de F3 va hacia arriba, le corresponde un signo positivo, y la componente de F1 en el eje Y va hacia abajo, le corresponde un signo negativo. Entonces primero voy a indicar F3, su componente en el eje Y, y eso va a quedar de siguiente manera. Va a ser más F3, que tiene un valor de 15 kilonewtons, por el seno del ángulo respecto al horizontal, que sería el de 37 grados, o bien por el coseno de su ángulo complementario, que sería de 53 grados. Y voy a indicar la función seno. Seno de 37 grados. Y por último, la componente de F1 en el eje Y. Como lo mencioné, esa componente de F1 en el eje Y va hacia abajo, le corresponde un signo negativo. Sería menos 15 kilonewtons por el seno de su ángulo respecto horizontal.
también es el mismo, el de 37 grados. O bien por el coseno de su ángulo complementario, que sería 53 grados. ¿Sí? Ahí seno de 37 grados o coseno de 53 grados es lo mismo. Y podemos ver que son las únicas tres fuerzas que estamos trabajando. Si hubiera, por ejemplo, dos fuerzas más, pues bueno, debemos de ver si tienen componente en el eje X o en el eje Y y ubicarlas en nuestras ecuaciones. Pues bueno, aquí no es necesario resolver la operación. Aquí podemos ver que tenemos más 15 kilonewtons por seno de 37 grados y menos 15 kilonewtons seno de 37 grados. Entonces, la fuerza resultante en el eje Y nos daría un valor de 20 kilonewtons. Listo, ya tengo la fuerza resultante en el eje Y y en el eje X. Y podemos ver que las dos fuerzas tienen un valor positivo. ¿Sí? Entonces, eso lo voy a indicar aquí en mi ejercicio. Y bueno, eso va a quedar de la siguiente manera. Ese signo negativo de cada una lo que me indica es que están cada una en su eje positivo. Aquí estaría la fuerza resultante en el eje Y. Pero lo que nos pide el ejercicio es calcular la resultante que hay entre esas dos fuerzas, esas dos que ya calculamos. Esa resultante va a estar aquí en este cuadrante. La voy a llamar R y eso es lo que debemos calcular, esta R. Y podemos ver que entre las dos fuerzas resultantes que tenemos en cada eje y la resultante que nos forman estas dos fuerzas nos formaría un triángulo rectángulo. Así que para calcular R podemos hacer uso del teorema de Pitágoras. Entonces lo que voy a hacer, aquí voy a calcular rápido R y R va a ser igual a la raíz cuadrada de la fuerza resultante en el eje X al cuadrado. Esa tiene un valor de 24 kilonewtons. Esto al cuadrado, más la fuerza resultante en el eje Y. Esa tiene un valor de 20 kilonewtons. También al cuadrado. Y al hacer esta operación, la fuerza resultante nos daría un valor de 31.2 newtons. Listo, lo que nos falta calcular es la dirección θ. La dirección que tiene esa fuerza resultante desde el eje X positivo, este que nos da aquí el ejercicio, y ese es el ángulo que tenemos aquí. Ese θ. Y para calcular θ volvemos al triángulo rectángulo que nos forman las dos fuerzas resultantes y la resultante azul. Así que para calcular θ podemos hacer uso de una función trigonométrica que me relacione el cateto opuesto, que es la fuerza resultante en Y, y el cateto adyacente, que es la fuerza resultante en X. Esa función sería la tangente. Entonces θ va a ser igual a la tangente inversa del cateto opuesto, que es la fuerza resultante en Y, son 20 kilonewtons, entre el cateto adyacente, que son 24 kilonewtons. Aquí al hacer esta operación, esto se hace dimensional. Entonces, hacemos la operación y θ nos daría un valor de 39.8 grados. Listo. Y fue todo el ejercicio. Como pueden ver, es un ejercicio muy sencillo. Aquí lo más importante es saber dominar la parte de trigonometría, saber descomponer las fuerzas que nos pide el ejercicio, esto en función del marco de referencia que estamos trabajando. Pero bueno, espero que les haya servido el ejercicio. En caso de que sí, hacerme saber en los comentarios. Si tienen alguna duda, alguna sugerencia o alguna petición, lo pueden dejar también ahí en los comentarios. Entonces me despido y nos vemos en el próximo video. Batman, el caballero de la noche asciende.